En esta clase vamos a hablar sobre el impacto del crecimiento de la población mundial. Al conjunto de personas que habitan en una determinada región le llamamos población. Y comencemos con hacer un breve análisis de cómo ha crecido la población desde el año 1950, 5 años después de la fundación de las Naciones Unidas. Para ese momento se estimaba que la población mundial era de 2.600 millones de personas. Se alcanzaron los 5.000 millones pocos años después, en 1987. Y ya para 1999 habíamos alcanzado un total poblacional mundial de 6.000 millones. Luego, para 2011, se estimaba que la población mundial había alcanzado los 7.000 millones de personas. Si se mantiene la tendencia a este crecimiento de población mundial, entonces se espera que la población mundial aumente en 2.000 millones de personas más en los próximos 30 años, pasando de los 7.700 millones actuales a 9.700 millones de personas en el año 2050, pudiendo llegar a un pico de cerca de 11.000 millones para 2100. Incluso hay quienes estiman que pueden ser 12.000 millones de personas en la Tierra para el año 2100. Este crecimiento de población tan drástico que se ha producido ha sido en gran medida por el aumento del número de personas que logran sobrevivir y llegar a la edad reproductiva. Y este número de personas que sobreviven a la mortalidad infantil y logran llegar a la edad reproductiva, esto ha venido acompañado además de grandes cambios en la tasa de fecundidad, lo que ha aumentado los procesos de urbanización y los movimientos migratorios. Estas tendencias tendrán importantes repercusiones para las generaciones venideras. Para poner en perspectiva esta realidad, consideremos los siguientes datos. El 61% de la población mundial vive en el continente asiático. Esto es 4.700 millones de personas. Un 17% de la población mundial vive en África, es decir, 1.300 millones de personas. Un 10% de la población mundial vive en Europa, que son 750 millones de personas. Un 8% de la población mundial vive en Latinoamérica y en el Caribe, un total de 650 millones de personas. Y el 5% restante vive en Norteamérica, que son 370 millones de personas, y en Oceanía, que son 43 millones de personas. China, que tiene 1.440 millones, e India, que tiene 1.390 millones, continúan siendo los países con mayor población. Ambos cuentan con más de 1.000 millones de personas y representan el 19% de la población mundial y el 18% respectivamente. Estos datos nos reflejan que los dos países más poblados del mundo son China e India. Ahora bien, se espera que allá por el año 2027, India supere a China como el país más poblado del mundo. Por el contrario, se estima que China va a reducir su población en 31.4 millones, es decir, un 2.2% menos entre 2019 y 2050. Esto según algunas perspectivas de población de las Naciones Unidas.
si hacemos un análisis histórico del crecimiento de la población mundial, vamos a estimar que partiendo del origen del hombre hace unos 10.000 años antes de Cristo, la población de Homo sapiens sapiens, era aproximadamente de 1 millón de individuos en el planeta. Esta población aumentó hacia el 8000 antes de Cristo, cuando ya se calculaba que habían 8 millones de individuos en el planeta. Población que aumentó al año 1000 antes de Cristo, cuando ya se tenían 50 millones de habitantes. Como podemos ver en la tabla, el crecimiento fue en aumento y podemos observar que del año 500 antes de Cristo, que eran 100 millones, al año 1 después de Cristo, que eran 200 millones, el tiempo que pasó de duplicación de la población fue de 500 años aproximadamente. Bien, entonces la población mundial ha seguido creciendo a un ritmo, digamos, lento. Para el año 1000 después de Cristo, la población era de 310 millones. Y ya para el año 1750 teníamos una población de 791 millones, es decir, casi el doble del año 1000. La población sigue creciendo al año 1800, 1850, y como podemos ver que para el año 1950 la población era de 2.518.630.000 personas. Población que se duplicó para los años 1975-1980, cuando ya teníamos específicamente en el año 1985 4.830.978.000 personas a nivel mundial. El crecimiento entonces de la población ha sido cada vez más acelerado. Si comparamos el ritmo lento como creció desde 10.000 años antes de Cristo hasta el año 1, ese crecimiento fue bastante lento, pero en los últimos años, sobre todo del siglo XX y principios del siglo XXI, la población se está disparando en cuanto a números de habitantes en el planeta. Luego, si comparamos el año 1985 con los subsiguientes, vamos a observar que ya para el año 2020, el año en el que estamos, la población ronda los 7.800.124.000 habitantes. ¿Qué repercusiones tiene este crecimiento y este periodo de duplicación de la población tan rápida? Porque antes pasaban miles de años para duplicarse, ahora pasan 10 años, pocos años, ¿verdad?, para que la población se incremente. Habría que analizar en ese sentido cuáles son las causas que hacen que la población sea cada vez mayor, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Desde el punto de vista de las ciencias naturales, haremos un enfoque en esta clase. La evolución de la población y el crecimiento poblacional son consecuencia de varios factores interrelacionados. Uno de esos factores es la alimentación, la generalización de la higiene, la sanidad, es decir, las unidades de salud y hospitales, la salud pública, la difusión de medicamentos y en general el desarrollo de la tecnología. Estos han sido decisivos para el fuerte crecimiento de la población mundial, que ha pasado de los casi 1.000 millones en el año 1800 a más de 6.000 millones en el año 2000 y a unos 7.000 millones a finales de 2011. La ONU esperaba 8.170 millones de personas para el año 2010, con proyecciones medias hasta 2025 y 10.900 millones hasta el año 2100.
Esta perspectiva entonces nos hace entender que el crecimiento de la población es hasta cierto punto un problema al que hay que ponerle mucha atención. En esta tabla podemos observar tanto una proyección como una retrospectiva del crecimiento poblacional a partir del año 1990, cuando se contabilizaban un aproximado de 5.300 millones de personas en el planeta. Para 2015 se contabilizaron 7.300 millones. Se espera que para el año 2030 la población global sea de 8.500 millones de personas. Se espera, esta es una perspectiva todavía, digamos, conservadora, que para 2050 se esperan 9.700 millones de personas. Otras, un poco más extremas y quizás más realistas, calculan que serán 11.000 millones. Pero bueno, ahí tenemos para el año 2100 11.200 millones de personas. Es decir, que la población va a andar por el año 2050, según se observa hoy, un poquito más allá de los 10.000 millones o cerca de eso. Se prevé que más de la mitad del crecimiento demográfico mundial desde hoy hasta el año 2050 tenga lugar en África. Este continente cuenta con la tasa de crecimiento demográfico más alta en las principales regiones y bueno, se cree que la África subsahariana doble su población para el año 2050. Por lo tanto, se prevé un rápido aumento de la población incluso si se reduce considerablemente los niveles de fecundidad en los próximos años. A pesar de la incertidumbre que existe en torno a las próximas tendencias de fecundidad en África, hay un gran número de jóvenes en ese continente que alcanzan la edad adulta en pocos años y también tendrán hijos, por lo que esta región desempeñará un papel esencial en cuanto a las dimensiones y a la distribución de la población mundial en décadas venideras. Y mientras tanto, en Europa hay una preocupación grande, y es que en Europa la población se está reduciendo y se está envejeciendo. Es decir, que las mujeres en Europa no quieren tener hijos, las parejas no quieren tener hijos y, por el contrario, se están volviendo cada vez más viejos los habitantes. Las proyecciones para el año 2025 estiman que la población total será de 7.823.7 millones mientras, en el global mundial. En cuanto a África, se considera que habrá 1.298.3 millones, Asia con 4.723.1 millones, Europa con 702.3 millones, América Latina y el Caribe 696.7 millones, América del Norte 363.6 millones y Oceanía con 39.6 millones de habitantes. Esas son las proyecciones más cercanas para el año 2025. Para hacer una perspectiva un poco más global, podemos decir que la población mundial tardó 127 años en duplicarse desde 1.000 millones a 2.000 millones. En cambio, solo tardó 47 años, de 1927 a 1974, en crecer de 2 a 4.000 millones. Desde 1960, la población mundial ha crecido alrededor de 1.000 millones cada 3 años. Los factores que influyen en el crecimiento de la población podríamos definirlos como tres factores. El primero sería la tasa de fecundidad, el segundo la tasa de longevidad y la tercera la migración internacional. En cuanto a la tasa de fecundidad,
sabemos que la fecundidad es un sinónimo de la capacidad que tiene una mujer para dar a luz entre los 15 y los 49 años de edad, tomando en consideración que después de los 35 años disminuye su potencial de ser madre, esto debido a que la fecundidad depende en gran manera de la cantidad y de la calidad de los óvulos, y pese a que las mujeres actualmente buscan ser más saludables, la fertilidad se reduce después de los 35 años porque la cantidad de óvulos disminuye con el paso de los años. El otro factor es la longevidad. En general, se ha conseguido aumentar la esperanza de vida considerablemente en los últimos años. Se estima que la esperanza de vida al nacer aumentará de manera global de 72.6 años en 2019 a 77 años en 2050. A pesar de que ha habido un gran progreso en la reducción de las diferencias entre países en cuanto a la longevidad, todavía existen importantes brechas. En 2019 la esperanza de vida de los países menos desarrollados es de 7.7 años por debajo de la media mundial, debido en gran parte a que hay altos niveles de mortalidad infantil y materna, así como también violencia, los conflictos y los impactos continuos de las epidemias como el VIH. El otro factor es la migración internacional, puesto que hay algunas personas que entran a otros países con el fin de establecerse y ganar un mejor salario, tener mejores ingresos. Eso hace que la población se desplace de un lugar a otro. La migración internacional es un factor que tiene mucho menos influencia en los cambios poblacionales que los nacimientos y las muertes, y sin embargo, en algunos países y zonas, el impacto de la migración en las dimensiones de la población es significativo, como en el caso de los países que envían o reciben un número importante de migrantes económicos, o aquellos más afectados por los movimientos de refugiados. Entre 2010 y 2020, 14 países o áreas verán un flujo neto de entrada de migrantes de más de 1 millón, mientras que 10 países verán un flujo de pérdida de similares magnitudes. Que la población esté creciendo no puede ser menos que preocupante, porque surge la pregunta: ¿cuánta gente puede soportar el planeta? En las diversas poblaciones, el tiempo de duplicación no es constante. Los humanos llegamos a los 1.000 millones alrededor de 1800, con un tiempo de duplicación de unos 300 años. Fuimos 2.000 millones en 1927, con un tiempo de duplicación de 127 años. Y llegamos a ser 4.000 millones en 1974, con un tiempo de duplicación de 47 años. Mirando al futuro, se prevé que en 2023 la población mundial alcance los 8.000 millones, con lo que el tiempo de duplicación será de 49 años. Y salvo imprevistos, se espera que en 2100 la población del planeta se estabilice entre 10 y 12.000 millones de habitantes. Esta estabilización sería el síntoma de una dura realidad biológica. La capacidad de carga de la Tierra está restringiendo la población humana, la población que muere de forma prematura por inanición y por enfermedades compensa la elevada tasa de natalidad. No es de extrañar que surjan catástrofes naturales y eventos cataclísmicos o eventos, incluso enfermedades que arrasan con enormes cantidades de seres humanos, lo cual no queremos. Sin embargo, puede darse en un futuro cercano. ¿Cuáles son las consecuencias del crecimiento de la población al ritmo que lo estamos viviendo? Bueno, los seres humanos consumimos muchos recursos y al mismo tiempo contaminamos esos recursos. Hemos contaminado en gran manera los mantos acuíferos, los ríos,
hemos contaminado el suelo, lo hemos deteriorado, estamos contaminando los océanos, estamos sobreexplotando el mar con una pesca excesiva. Todo eso con tal de contar con lo básico para alimentar a esta enorme población que ya está en un límite de casi insostenibilidad a nivel mundial. La Tierra, para producir sus recursos, se ha tomado millones de años, muchísimos años, pero nosotros los extinguimos, los agotamos en un tiempo bastante breve. Es como si estuviésemos viviendo pensando que son tan inagotables los recursos del planeta como si tuviéramos una cuenta bancaria con fondos totalmente ilimitados y pudiésemos comprar lo que sea sin acabarnos nunca el recurso, lo cual no es cierto. Nuestro planeta, aunque tiene recursos renovables, no va a sostener la vida de todos con calidad si le seguimos extrayendo los recursos a la velocidad y al ritmo que actualmente lo estamos haciendo. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro planeta es darle de comer a toda esta gente, a toda la población mundial. En el mundo hay alrededor de 842 millones de personas que no tienen lo suficiente para comer. Le diríamos a eso pobreza y pobreza extrema. El total mundial de tierras que son aptas para la agricultura en el planeta en este momento son 4.400 millones de hectáreas. Pero la superficie actualmente que se está usando en cultivos son 1.600 millones de hectáreas y de las cuales el 20% se encuentra en tierras marginalmente aptas. El 25% de las tierras están degradadas, deforestadas, están deterioradas, contaminadas, y eso implica que el ser humano está poniéndole un peso enorme al factor suelo y también al recurso hídrico, porque la tierra, el suelo, nos da de comer a través de la agricultura, pero también nos proporciona la hidrosfera y la atmósfera nos proporcionan el agua que en este momento también, aunque hay grandes cantidades de agua en el planeta, lo cierto es que el agua apta para el consumo es cada vez menos, y los grandes conflictos que se dan es porque el agua está contaminada y porque también es escasa. Por lo tanto, el inmenso crecimiento de la población mundial está poniéndole una gran carga al recurso agua y al recurso suelo en nuestro planeta. Aunque es imposible predecir el futuro de la especie humana, los hechos ya son incuestionables. El agua y la comida son nuestras necesidades básicas. La Tierra soporta el nivel de vida actual porque estamos utilizando los recursos como si fuera una cuenta de ahorros inagotable. Esto incluye el uso de las capas fértiles de la Tierra, el uso del agua potable, la pesca y también el petróleo. La población se mantiene constante si cada mujer tiene 2 hijos y estos llegan a la edad de reproducción. En la actualidad, en los países en vías de desarrollo, las parejas tienen entre 3 a 6 hijos. No podemos crear los recursos naturales, sin embargo, sí podemos decidir cuántos hijos tener, mejorar los beneficios o mejorar los derechos, la educación y el empoderamiento de las mujeres por lo general lleva a unas tasas de natalidad más bajas. En ese contexto es importante analizar la situación de la población en El Salvador. Nuestro país tiene una población de 6.643.000 personas, esto es aproximadamente, por lo que podemos considerarlo un país medio en cuanto a población se refiere.
Las principales características de la estructura de la población en El Salvador son las siguientes. La población femenina es el 53.11%, bastante superior a la población masculina, que es del 46.89%. El saldo vegetativo es negativo, ya que actualmente en El Salvador se producen 46.7 muertes más que nacimientos cada año, lo que significa que la población salvadoreña se está contrayendo y está sufriendo un proceso de envejecimiento. En la tabla que podemos ver, podemos observar, por ejemplo, cómo en 2004 la población de 0 a 14 años era del 35.20%, pero para 2018 la población de 0 a 14 años era del 27.06%. Esto es casi un 10% menos en cuanto a la diferencia de 2004 a 2018. Y lo mismo podemos ver en la edad de 15 a 64 años, que en el 2004 era de 58.62%, pero esta población aumentó en 2018 a 64.49%. Y podemos ver todavía cómo la población de ancianos, es decir, mayores de 64 años, era de 6.18% en el año 2004, pero para el año 2018 esa población llegó a ser el 8.45%, es decir, que subió alrededor de 2 puntos porcentuales, mientras que la juventud disminuyó en un 10%. ¿Cuáles son las causas de esa situación? Nosotros como salvadoreños sabemos que la mayor parte de la gente que muere víctima de la violencia son jóvenes, y eso ya se ve reflejado en esta pirámide de población, en la cual los dos estratos de 15 a 64 y de mayores de 64 en realidad aumentan, pero el estrato de 0 a 14 está reduciéndose casi en un 10%. Eso también tiene que ver que habría que trabajar en la mortalidad infantil, porque podría ser que algunos de los datos se refieran más a la muerte por enfermedades en niños, aunque también sabemos que los adolescentes entre los 14 y los 20 años, ¿verdad? Los jóvenes también son víctimas de la violencia. Esa es la situación por el momento de nuestro país. En esta tabla podemos observar por lo menos lo que arrojó el censo de vivienda de 2007, y creo que no se han hecho nuevos censos para ir mejorando este dato. Los recursos naturales de El Salvador son básicamente agrícolas y forestales. Destacan entre los recursos los cultivos de café, algodón y caña de azúcar. También se encuentran maderas de gran valor comercial como el roble, el cedro y otros árboles que son importantes para el comercio. También hay depósitos de minerales, pero en cantidades reducidas, como oro, plata, piedra caliza y yeso. Esos son los recursos del país. No tenemos petróleo, no tenemos riquezas como tienen otros países para sostener una población que francamente crece muy desproporcionalmente. Vemos en la tabla, por ejemplo, la densidad de población de algunos departamentos. Veamos, en Aguachapán la densidad de población es de 258 habitantes por kilómetro cuadrado. Si lo comparamos con San Salvador, en San Salvador tenemos 1.768 habitantes por kilómetro cuadrado. Si observamos toda la tabla en general, vamos a ver que en San Salvador está concentrada la mayor parte o el mayor porcentaje de personas, siendo un territorio realmente bastante pequeño, porque San Salvador tiene una extensión en kilómetros cuadrados de 886.15 kilómetros cuadrados, mientras que el departamento de La Libertad tiene 1.652.88 kilómetros cuadrados, y Chalatenango todavía es más grande, tiene 2.016.58 kilómetros cuadrados, mientras que su densidad poblacional es de 96 habitantes por kilómetro cuadrado.
Vemos que Chalatenango es de los departamentos con la más baja densidad, es el que tiene la más baja densidad de población. La población en nuestro país se ha venido moviendo por distintas razones. La gente migra a la capital por las facilidades que hay para el estudio y el trabajo y para el desarrollo y la realización como persona. Pero vemos también que hay otras cabeceras departamentales que están, digamos, bastante saturadas. Aún siendo como es de importante Santa Ana, tiene una densidad de población de 259, muy por debajo de la densidad de San Salvador, y San Miguel tiene una densidad todavía más baja, que es de 209 habitantes por kilómetros cuadrados, que son los departamentos, digamos, los más representativos de toda la República. Para calcular la densidad de población se utiliza una fórmula bastante sencilla. Simplemente hay que dividir la población, es decir, el número de habitantes, por el tamaño o superficie del terreno, en este caso superficie en kilómetros cuadrados. Por ejemplo, si viven 10.000 personas en un espacio de 5 kilómetros cuadrados, entonces la densidad sería de 2.000 personas por kilómetro cuadrado. En El Salvador tiene una población de 6.643.000 personas y se encuentra en la posición 110 de la tabla de población, compuesta por 196 países, con una alta densidad de población global de 316 habitantes por kilómetro cuadrado. Esa es la densidad de población de El Salvador. Hemos analizado en esta clase el crecimiento de la población mundial, sus causas y también hemos abordado las consecuencias. A modo de reflexión podemos decir que el hombre tiende a querer cada vez más bienestar. En todo el mundo la cantidad de vehículos y otras tecnologías contaminantes aumenta rápidamente. Llegará el momento en que el crecimiento de la población y el aumento de la prosperidad choquen. Es muy posible que grandes flujos de personas tengan que viajar por el mundo en busca de comida y prosperidad. Los técnicos hacen hincapié en que la tecnología proveerá ofreciendo una solución para todos nuestros problemas. Por desgracia, todas las previsiones tecnológicas no han podido erradicar el hambre del mundo de forma contundente. En los países donde no se encuentra una solución para los problemas a gran escala, será muy probable que se llegue a una guerra e incluso se incrementen los hechos de violencia. El aumento de la población debe fundamentar su crecimiento en el equilibrio ecológico, la satisfacción de necesidades y sobre todo, la educación ambiental como un instrumento clave para el progreso de los pueblos. Y hemos llegado entonces a una sección en la que te toca trabajar a ti. Vamos a realizar la siguiente actividad. ¿Cuáles son las consecuencias del crecimiento poblacional en el medio ambiente? ¿Cuáles son las proyecciones del crecimiento de la población en los próximos años? ¿Cuáles son las causas que han hecho posible aumentar la esperanza de vida en el mundo? ¿Por qué la educación sexual y la educación ambiental son claves en nuestro tiempo? Vamos a reflexionar sobre estas preguntas y a trabajar en el cuaderno. Luego harás la presentación para la tarea según se te haya indicado.